Pues bienvenidos a la conferencia número 101, que algunos ya dirían que es una puerta dimensional. Ya sabéis eso del 11 y con el 0 en medio, dicen, mira, como las Torres Gemelas, era el espacio que había, etcétera, etcétera. Pues bien, no sé si será eso así o no, pero verdaderamente vamos a hacer ya la conferencia 101, gracias a Dios, y que va a incluir la parte ya número 24 sobre este tema precisamente de las puertas dimensionales. Pero como es habitual, vamos a empezar con el repaso de noticias que han transcurrido durante esta semana en relación con la profecía bíblica. Y hay unas cuantas, por tanto vamos a ir por faena. Empezamos con salud. La bebida Monster aparece en los informes sobre la muerte de 5 personas en Estados Unidos. Ya sabéis que son bebidas energéticas. Dicen que no se ha podido aún demostrar del todo si esto ha sido así o no, pero realmente ya sabéis que están de moda este tipo de bebidas energéticas que son todo menos precisamente lo más saludable. Y bien, ahora se especula de que probablemente estas muertes han sido causas de lo que podríamos decir una sobredosis de esta bebida, ¿no? Id muy al tanto con este tipo de bebidas, que lo único que va a haceros es precisamente todo lo contrario a tener buena salud y por tanto además a perjudicaros a niveles incluso de cabeza, como no, porque ya sabéis que son realmente excitantes. El ejercicio en la tercera edad puede prevenir la demencia. El ejercicio una vez jubilados previene que el cerebro se encoja. La materia blanca del cerebro de las personas mayores físicamente activas presenta menos áreas dañadas. No hallaron que el mismo beneficio se derivase de la actividad mental. Mirad si es interesante hacer ejercicio incluso en edades ya lo que se llama la tercera edad, e incluso lo importante que es sencillamente andar. Esto ayuda muchísimo a que las personas sigan con el cerebro en sus mejores condiciones, porque ya sabéis que el cerebro en cierta forma, ¿de qué se nutre? De la sangre también, ¿no? Y si hay una mejor circulación de la sangre, habrá una mejor capacidad cerebral también. Por tanto, tengáis la edad que tengáis, al menos haced un poco de andaduras. Y entramos en el apartado de ciencia. Los científicos confirman el descubrimiento de tejido orgánico de dinosaurio. Las primeras menciones sobre la supuesta presencia del tejido en las células de dinosaurios aparecieron hace 20 años. Por tanto, ya podemos imaginarnos que si ya se habla de que hace 20 años había estas células de dinosaurios, yo no lo puedo afirmar, pero realmente, seguramente, lo más fácil es que ya habrán hecho más de un experimento para conseguir hacer algo con todo esto. Y sabiendo que precisamente el mundo científico planea, y ya lo vimos, la reconstrucción, por decirlo de algún modo, de mamuts, pues ¿qué podemos esperar que suceda ahora con esto, ¿no? Lo que se busca siempre es el ADN para intentar hacer alguna cosa respecto a volver a hacer, crear, por decirlo de algún modo, otra vez estos animales. Y bien, mientras el hombre juega a ser Dios, vamos a hablar de crisis, que esto es lo que nos toca a todos. Más de 100.000 manifestantes contra los recortes en Londres y otras ciudades británicas. Ya visteis que allí, una vez más, la gente se sigue quejando, no es solo en los países del sur de Europa, también afecta al norte, y algunas personas, como era de esperar, decían que paguen los banqueros. Sabéis que va a haber recortes y la gente se echó a la calle. Aumentan un 3% los hogares españoles que llegan a final de mes con mucha dificultad. Ya veis, va en aumento, cómo no. Moody's rebaja Andalucía a bonos basura y hunde a Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña. Una vez más, Moody's también pone de su parte para que las cosas aún se pinten peor. Todas estas partes de España van a ser, bueno, han sido ya adjudicadas bajo este título, ¿no? Un hombre se suicida en Granada poco antes de ser desahuciado. Y no ha sido el único lugar. La gente, cuando va a ser desahuciada, pues a veces ya veis cómo puede llegar a reaccionar. Hoy mismo estaban diciendo en las noticias cómo se está intentando apretar al gobierno para que cambie ya definitivamente estas normas de desahucio, porque realmente la gente se desespera. Recuerdo que ha salido una señora que decía que cuando te dicen que van a desahuciarte, lo primero que se te ocurre es tirarte por el balcón.
Pues bien, a algunos no es solo lo primero que se les ocurre y luego les pasa, sino que además verdaderamente lo ponen en práctica, el desespero. Un 80% de los farmacéuticos secundan el paro en Cataluña, y así fue. Todo un día las farmacias estuvieron cerradas, había un mínimo de que estaban en guardia, pero se quejaban porque no recibían el dinero del Govern de Cataluña, ya sabéis, con el trato que hay por la seguridad social y demás. Pues bien, no solo se quejaron ellos a la Generalitat de Cataluña, sino que la Generalitat de Cataluña se quejó de que el gobierno de España no les pasaba a ellos el dinero oportuno en el momento adecuado para que estos pagos se pudiesen financiar. Y como una vez más tenía que pasar, más polémica entre Cataluña y España. Luego hablaremos más de todo esto. Mientras tanto, Irlanda va por el buen camino, pero tendrá más ajustes para abandonar su rescate en 2013. Ya veis, van por el buen camino, pero habrá que hacer más reajustes. Precisamente hoy también decían de que España va por el buen camino, decía Bruselas, pero serán necesarios más ajustes. Y así el pueblo va una vez detrás otra, preparando su parte más sensible de la parte posterior del cuello para recibir un golpe detrás de otro. Nuevo récord histórico del paro, 5.778.100 personas, 85.000 más que en el mes de julio. Y ya veis, ya estamos en el 25,02%, casi nada. Y pensar que hace 4 días aún había tanta gente que venía de otros países a buscar trabajo y su vida en España, ¿eh? Y ahora ya se están volviendo. Un hombre resulta herido tras tirarse por el balcón en Valencia cuando iban a desahuciarlo. Ya veis, otro segundo caso que ha sido el que ya ha terminado de que mucha gente se quejara de que esto ya no puede ser más, ¿no? Pero así está llegando la persona, a estar verdaderamente con ganas de una liberalización como sea. Y no la encuentran las autoridades. ¿A quién tendrán que recurrir? Cáritas, el donativo de Amancio Ortega no tiene precedentes. Los 20 millones de euros entregados por el empresario equivalen casi a la totalidad de los fondos que aportaron las empresas españolas en 2011. Este señor, que es el propietario de la cadena Zara y de otras muy conocidas marcas de ropa, pues ha hecho un donativo sin precedentes. Y evidentemente podemos decir que esto está mal en absoluto, ¿no? Porque hay mucha gente que vive gracias a que Cáritas les está dando de comer y les está pagando muchas cosas. Pues con esta aportación podrán seguir haciéndolo. Lo curioso de esto es que evidentemente este donativo va para Cáritas y Cáritas pertenece a la Iglesia Católica, con lo cual la gente a quien se estará supeditando, ¿cómo no? ¿A quién va a ser? Pues al propio catolicismo. Luego podríamos hablar de si es o no es Amancio Ortega un masón, pero bien, esto ya es otra cosa. Pero sea como fuere, él ha hecho este donativo, yo no voy a criticar el acto que ha hecho, porque es loable, pero verdaderamente muchas personas van a ser beneficiadas por manos privadas que pasan a dinero que va a repartir el Cáritas, que pertenece a la Iglesia Católica, y que el gobierno no está dando a sus ciudadanos. Por tanto, ya estamos viendo qué tipo de conexión que va a seguir llevando a la gente a las manos y los brazos del catolicismo. Y todo para poder vivir. Elecciones en Euskadi y Galicia. ¿Qué ha sucedido allí? Los nacionalistas del Partido Nacionalista Vasco y Bildu arrasan en Euskadi y Feijóo amplía su mayoría en Galicia. Los nacionalistas vascos están en su pleno auge una vez más, pero ahora más que nunca, con los votos de EH y Bildu. Esto quiere decir que, como ya expresaron ellos en sus frases, van también camino de buscar lo mismo que Cataluña, la independencia. En cambio, en Galicia, quien ha crecido por amplia mayoría vuelve a ser el Partido Popular. Y bien, estos son los resultados, de momento es lo que hay. Y hay alguna frase que aquí se podría destacar, pero bien, os lo dejo por si vosotros queréis hacer todo un repaso de lo que aquí va aconteciendo. Estaba prácticamente minuto por minuto de cómo fue todo. Y esta foto os la he puesto porque veáis lo significativo que es la bandera de Euskadi junto a la bandera de independencia de Cataluña, ¿no? Bueno, están hermanados
por un mismo propósito frente a España. Y vamos a ver la próxima noticia, ahora ya, precisamente, entre lo que es, ya lo veis, la fotografía nos lo está diciendo todo con esta combinación, ¿no? La bandera de Cataluña más la de la Unión de Europa. Mas alienta a lograr la mayoría absoluta en el Parlamento ante las amenazas de Madrid. Ya sabéis que no paran de decir cosas desde Madrid, desde España, que van una vez más incitando a que la gente de Cataluña aún se posicione más hacia el independentismo, y todo el mundo tendrá que tomar su opción en las urnas. Pues bien, veremos a ver qué termina pasando, pero ya veis que el camino ya está bastante bien definido, ¿no? Eurodiputados catalanes piden a la Unión Europea que intervenga contra las amenazas militares a Cataluña. Claro, cuando se habla ya de amenazas militares, gracia da poca, ¿verdad? Pero ya sabéis que incluso esta señora que veis aquí en la fotografía ha dimitido de su partido, de los socialistas, que ella era representante en la Unión Europea, porque estaba en desacuerdo con todo lo que se estaba haciendo y para no afectar más intereses de su partido, etcétera, etcétera, ¿no? María Badía es la señora que ha dimitido. Pero ya veis hasta qué punto se está internacionalizando este enfrentamiento entre Cataluña y España. Evidentemente, las frases que se dejan ir desde España no están ayudando mucho precisamente a una reconciliación, sino todo lo contrario, ¿no? Y aquí tenemos a Almunia, que nos dice: no es honesto decir de forma tajante que Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea si fuera independiente. El vicepresidente de la Comisión Europea considera que el Reino Unido ha dado una lección de democracia a España con el acuerdo Cameron-Salmond. Y bien, ya se están poniendo de ejemplo precisamente lo que en otros lugares se ha llevado todo a través de la democracia. Evidentemente España sabemos que esto es algo que aún parece ser que cojea, ¿no? Mas niega que le dijera a Rajoy que se atuviera a las consecuencias si no había pacto fiscal. Ya sabéis que Mariano Rajoy alegó que Mas lo había amenazado con estas palabras y Mas lo desmiente totalmente. Una vez más, ¿quién tiene la razón? El caso es que todo obliga a que la gente se posicione en posturas radicales. Y por si éramos pocos, ya sabéis quién parió, la abuela, ¿no? Pues ahora tenemos a Aznar, el expresidente, que nos dice: Cataluña no puede permanecer unida si no permanece española. Y era el que faltaba por el duro, ¿no? En fin, que ya sabéis que podemos esperar de personas que han hecho tanto por este país, entre comillas os lo estoy diciendo, para crear aún más conflicto, ¿no? Y sigamos avanzando. Políticos catalanes piden a la Unión Europea que impida una intervención militar española en Cataluña. Aquí veis además gente que estaba también con el mismo movimiento de lo que antes os hemos puesto en otra imagen. ¿Y quién se añade a todo esto? Casi el 70% de las pymes, las pequeñas y medianas empresas catalanas, apoya la independencia. Ya ahora no tienen el temor que les estaban infundiendo desde el gobierno de España, diciendo que eso traería graves consecuencias para las sociedades de empresas catalanas si se independizaban de España. Ahora ellos también ya se posicionan en un 70% a favor. En fin, ya ni asustando a la gente, ¿no? Y por si fuera poco, ¿qué sucede con esto? El Ministerio de Defensa ha lanzado este jueves un vídeo para que los ciudadanos puedan ver y valorar el trabajo que lleva a cabo el Ejército del Aire. La publicación de este vídeo llega en medio de la polémica por parte de algunos sectores nacionalistas de Cataluña que han criticado el vuelo de aviones de guerra en el espacio aéreo catalán. Dicen que siempre han estado volando por aquí, pero, a ver, esta noticia valdría la pena añadir que no solo son sectores catalanistas los que se están quejando de esto, sino que simples ciudadanos de a pie se quejan de que están haciendo vuelos con cazas mucho más bajos de lo que jamás habían pasado. Y claro, esto se toma, como era de esperar, como una amenaza del gobierno español para Cataluña. En fin, ya sabemos que esto es tradición de país. Cospedal alerta de que la independencia llevaría a la pobreza a muchos catalanes. Bueno, ya sabéis que cuando se dicen estas cosas, normalmente es que quiere decir que quien se va a ir a la pobreza va a ser el otro lado. Pero bien, ya sabéis cómo se juega con las frases, ¿no?
Un buque de la Armada impide faenar a barcos catalanes por no llevar la bandera de España. Las embarcaciones, todas del pueblo de Roses, en Girona, en nuestra provincia, en la costa, tuvieron que volver a puerto al no poder salir a pescar. Hubo una patrulla de la Guardia Civil que hizo ondear la bandera española a uno de estos pesqueros, que hasta ahora han funcionado así, no pasaba nada, y ahora, pues, con toda esta polémica, supongo que la Guardia Civil habrá recibido órdenes desde el Gobierno central para que se pongan firmes en todo esto, ¿no? En fin, nada más que suscitar aún más polémica, cómo no. Pues bien, ante esta situación tan agradable, entre comillas, que nos va a tocar vivir, veamos también una situación que también de agradable va a tener poco, y que ya la está teniendo, y que tiene relación con estas profecías de Isaías 17, Daniel 11, que tantas veces estamos repitiendo, pero que siempre, cómo no, debemos seguir añadiendo noticia tras noticia. La situación del Medio Oriente. Estallan enfrentamientos entre policías y manifestantes en Beirut. Un grupo de personas intentó irrumpir en la sede del gobierno para exigir la dimisión del primer ministro libanés. ¿Y por qué todo esto? Pues mirad, el líder de la oposición responsabilizó al primer ministro de la muerte de Al-Hassan y los otros mártires y afirmó que no habrá diálogo. Hubo un asesinato y con esto se inculpó a un grupo del Líbano al respecto, y evidentemente también allí el conflicto que estaba sucediéndose en Siria se está extendiendo precisamente también a estas zonas. Cada vez la cosa se está complicando aún más por todos lados, y cualquier cosa que esté sucediendo enseguida desata lo que ya os podéis imaginar. Mientras tanto, Israel y Estados Unidos comienzan las mayores maniobras militares conjuntas de su historia. Simulan la defensa del espacio aéreo israelí en caso de una guerra. Aseguran que las maniobras no responden concretamente a la amenaza iraní. El ejército iraní advierte de consecuencias amargas. Claro, tampoco hace mucha gracia ver cómo ahora son las mayores maniobras de la historia precisamente en estos momentos, en esa situación que están atravesando en esa zona, ¿no? Desde luego, todo pende de un hilo. Al menos 3 muertos y 20 heridos en los fuertes choques en la ciudad libanesa de Trípoli. Ya veis, el conflicto se está extendiendo de Siria hacia el Líbano. Y mientras tanto, Obama y Romney comparten el apoyo a la defensa de Israel ante las presiones de Irán. Da igual si es un candidato o es el otro. Todos están posicionados en defender a Israel, sea como sea. Por tanto, esas palabras del conflicto en Medio Oriente, ya vemos como sus protagonistas, que aparecían ya en la profecía, están poniendo precisamente sus piezas en este gran tablero de ajedrez. Y alarma en Túnez, las mujeres sufren graves discriminaciones un año después de las primeras elecciones democráticas. Sabéis que allí es donde empezó la llamada primavera árabe, y que precisamente parece ser que ha traído todo menos florecillas. Y aquí tenéis, por ejemplo, cómo las mujeres se están quejando de esas discriminaciones, hasta el punto que, mirad, las mujeres violadas tienen que comparecer ante las autoridades si las denuncian por comportamiento inmoral. Quien secuestre o viole a una menor sigue librándose de la justicia si se casa con ella según el Código Penal, o sea que además la menor tendrá que soportar toda su vida a quien la ha violado. Una abogada y una bloguera tunecinas nos cuentan los problemas a los que se enfrentan tras la caída de Ben Ali, y las cosas no mejoran. Entonces, pues ya podemos esperar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el mundo musulmán, al menos en la zona de Túnez, ha cogido aún más extremismo. Y sigamos viendo más cosas precisamente poco agradables. Rusia denuncia que los rebeldes sirios tienen lanzamisiles de fabricación americana. Una vez más, ya tenemos lo que unos a otros se están acusando de quién está equipando a unos y quién está equipando a otros militarmente. Ya veis que hay las grandes naciones, los grandes poderes, justo detrás de todo esto. Rusia y China se han opuesto repetidamente, dicen, a una resolución del Consejo que abra la puerta a la intervención extranjera en el conflicto sirio. Pero eso sí, se van vendiendo armas. Irán amenaza con cortar el suministro de petróleo como parte de sus sanciones anti-Estados Unidos. Si dicen de que si esto sigue así, ellos cortan, y a partir de aquí, sin suministro de petróleo, el precio va a subir a unos precios, bueno, el petróleo va a subir a unos precios desorbitados,
con la cual cosa la crisis aún se acentuaría muchísimo más. Bueno, ya veis que por el petróleo se mueve el mundo, ¿no? Por tanto, podemos esperar cualquier cosa. El delito de negar el Holocausto, una deuda de España y un guiño de Gallardón al pueblo judío. Ya hemos hablado repetidas veces de Gallardón como alguien muy allegado al mundo judío, y aquí ahora nos dicen de que cualquiera que niegue que hubo un holocausto, pues automáticamente código penal sobre él. Y esto es porque se dice que el ministro de Justicia es un amigo sincero del pueblo judío y de Israel. Ya sabéis que hay personas que niegan que el holocausto fuese tal cual, que fuese tan como nos lo han pintado, que Hollywood ha ayudado mucho ante estos conceptos. Bien, sea como sea, verdaderamente eso sucedió, no son bromas. Evidentemente no solo fueron judíos los que recibieron, también gitanos y muchos otros pobladores de otros sitios, pero realmente ahora con esto lo que se está haciendo es una ayuda impresionante hacia Israel, y todo esto evidentemente, ¿qué quiero decir? Pues que España, ¿a quién va a apoyar? ¿Al mundo musulmán o al mundo de Israel ante los conflictos que pueda haber? Pues ya nos lo podemos imaginar, ¿no? Todo tiene más trascendencia de lo que parece en un principio. Ashton llega a Israel en pleno aumento de la tensión con Gaza, y esta jefa de la diplomacia de la Unión Europea, aquí veis dándose la mano con Netanyahu, mirad esta frase: Jerusalén unida es la capital eterna de Israel. Tenemos pleno derecho a construir en ella. Hemos construido en Jerusalén, estamos construyendo en Jerusalén y seguiremos construyendo en Jerusalén. Esta es nuestra política y seguiré apoyando la construcción en Jerusalén. Estas son las declaraciones de Netanyahu, que sin lugar a dudas deja muy claro que la capital de Israel eterna es Jerusalén y es indivisible, y que por tanto ya podemos esperar qué es lo que buscan en verdad, ¿no? Que sea prácticamente, pues eso, capital de los judíos para los judíos. Más conflicto con los palestinos, por supuesto, más edificaciones. Todo se prepara para que llegue el momento del tercer templo de Jerusalén. Y vamos a entrar en el apartado del Vaticano. ¿Recordáis a este señor? Fue el Papa que solo duró 33 días, Juan Pablo I, que era conocido como el de la sonrisa, porque si lo habías visto por televisión, hacía una cara muy simpática, parecía un hombre muy afable. El Papa Juan Pablo I, conocido como el Pontífice de la Sonrisa, quien reinó solo 33 días, en 1978, podría ser beatificado en poco tiempo, según el postulador de la causa de beatificación, quien descartó definitivamente que su muerte haya sido inducida, o sea, de que no lo asesinaron. El rector de la Pontificia Universidad Lateranense y postulador en la causa de beatificación de Juan Pablo I, Enrico Dal Cobolo, entregará al Vaticano el próximo 17 de octubre la documentación que ilustra las virtudes heroicas, la vida y el presunto milagro realizado por Albino Luciani, Papa Juan Pablo I. Ahora ya han detectado milagro, ¿no? La fecha fue escogida debido a que ese día se festeja el centenario de su nacimiento. Según el postulador, en declaraciones al noticiero italiano TGCOM24, el informe contiene al menos 167 testimonios y certificados, entre ellos varios exámenes médicos, que descartan que el predecesor de Juan Pablo II, cuyo pontificado fue uno de los más breves de la historia, haya sido envenenado. ¿Por qué os remarco de los más breves de la historia? ¿Sabéis? Hay una interpretación profética que dice que, hablando sobre, a ver si lo recordáis, en Apocalipsis, la bestia que era y que es y que vuelve de... ¿Lo recordáis algo sobre eso? Pues bien, hay una interpretación que dice que va a haber una resurrección de Juan Pablo II, porque el Papa actual va a durar muy poco, esto se dijo al principio de su pontificado, y que por tanto volverá precisamente Juan Pablo II como en una resurrección para engañar a todo el mundo. Yo no sé si Satanás va a hacer una aparición simulando ser Juan Pablo II o no, pero verdaderamente esa profecía aplicada sí tiene un grave problema, y no a la sucesión de imperios y otras cosas que han habido, como ha sido siempre clarificada esta profecía. La cosa es clarísima: pontificado el de Juan Pablo I,
que fue uno de los más breves de la historia. Si este sí puede ser declarado que duró breve tiempo, 33 días, pero el actual Papa, Juan Pablo Benedicto XVI, no podemos decir que sea uno de los más breves de la historia. Ya lleva desde mayo del 2005, si no recuerdo mal. Por tanto, como ese pontificado ha habido muchos. La profecía ya no se puede aplicar de este modo. Sería una aplicación malísima cuando, ya veis, como ellos mismos reconocen, que verdaderamente quien duró breve tiempo fue Juan Pablo I. Por cierto, se dice que ha muerto o murió de un infarto a los 65 años y se dice de que precisamente ya había antecedentes en su familia, con lo cual se descarta de que fuera asesinado. Y aquí se nos habla incluso de gente que, sacando teorías conspirativas, dijo de que había sido asesinado, porque él estuvo intentando limpiar la imagen de la banca vaticana. Curiosamente, ya sabéis, 33 días que simbolizan, cómo no, una ejecución de ritual masónico. Pero bien, ya sabéis que ellos evidentemente no van a decir que eso ha sido así, ¿no? Aunque ha habido más de un testimonio que no cuadraba para nada. Obispo de Alepo, nos fortalecen los valores compartidos con la población musulmana. Llamamiento a los parlamentarios británicos del prelado sirio Anton Audo. Mirad qué destacamos de aquí. En declaraciones a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, AIN, varios miembros de la Iglesia siria describen un panorama mucho más complejo que lo que transmiten los medios de comunicación occidentales. La situación en Siria es mucho más compleja y difícil de evaluar de lo que los medios de comunicación de Occidente reflejan. Muchas noticias de los medios se están convirtiendo simplemente en informaciones descuidadas. Parecen ignorar que también hay luchas internas por el poder y tensiones religiosas entre los diferentes grupos musulmanes y los feudos tribales. Los actos de venganza se producen diariamente y el crimen está aumentando en todo el país a causa de la inestabilidad de la situación. Cabe destacar que ya veis que no es solo un conflicto, como vemos, entre los que son partidarios del gobierno y los rebeldes, sino que va mucho más allá, y ellos mismos nos lo están diciendo aquí, entre grupos, facciones musulmanas que son rivales entre ellos, y que aprovechan la ocasión para hacer masacres. Por tanto, no es solo una guerra civil lo que hay allí, sino que además se está juntando todo esto que aquí se nos está diciendo. Hoy mismo salieron unas imágenes de Damasco, donde se veían cómo estaba siendo atacada, y esa tregua que habían dicho que haría el gobierno por el Ramadán, pues bien, que ha quedado en agua de borrajas, en nada de nada, como era de esperar. Por tanto, ya veis que la situación está provocando que Siria esté quedando hecha añicos y Damasco ya está siendo afectada. Juan Pablo I, modelo de buen pastor que da la vida por su rebaño. Entregado el primer documento de la causa de canonización. ¿Y de aquí qué destacamos? Pues que este miércoles 17 de octubre fue entregado al prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, al cardenal Angelo Amato, el Sumarium Testium, el primero de los 4 documentos que contribuirán a preparar la positio sobre las virtudes heroicas del siervo de Dios Juan Pablo I. ¿Por qué os he puesto esto? Pues sencillamente porque ya sabéis que lo que se está destacando en estos momentos en el sínodo que se estaba realizando en Roma, se estaba destacando el tema de la nueva evangelización. Y hay algo que yo no os he ido añadiendo como noticia detrás de noticia, pero que habla mucho del aspecto de mártires, como la nueva evangelización. Y a este señor ahora, a este papa que terminó tan mal, se lo quiere representar precisamente como un mártir. ¿Quiere decir esto de que la Iglesia Católica, para tener ahora una ascendencia, una vez más, de popularidad, necesitará mostrar mártires? ¿Deberán sufrir martirio algunos? Pues probablemente. Esta misma semana una noticia en Siria también decían de que un alto cargo de ellos allí fue asesinado y martirizado de un modo brutal. Evidentemente algo debe haber con todo esto. Las causas, subrayó el rector de la Universidad Pontificia Lateranense, no son momentos burocráticos, sino ocasiones vivas de promoción de la santidad, y recordó la coincidencia providencial
De este día de entrega, el 17 de octubre, se celebró el centenario del nacimiento de Albino Luciani con el Sínodo de los Obispos. Veréis que el Sínodo de los Obispos además ha coincidido con algo más que en breve vamos a ver y que vais a ver qué importancia llega a tener. Estoy convencido, dice el prelado, que Juan Pablo I pueda ser un modelo de nueva evangelización para la transmisión de la fe, precisamente por su extraordinaria capacidad de comunicación con los fieles. Por esto me siento contento de que su figura haya sido presentada hoy a la Asamblea Sinodal. Juan Pablo I dicen que es un modelo de buen pastor que da la vida por su rebaño. Bueno, yo no sé si la dio por su rebaño o se la quitaron, el rebaño, o los pastores que había por allí. Pero sea como fuere, quedaos sobre todo con que este es un modelo de la nueva evangelización. Tened esto presente. El ministro del Interior de España, que por cierto es un catalán, es Jordi o Jorge Fernández Díaz, pide al Papa que rece por España. Y cuidado porque además dice, España será cristiana o no será. Pues bien, ¿qué será? ¿Recordáis la canción, no? Pues tened presente que España volverá a ser cristiana. Mirad que ellos cuando utilizan la palabra cristiana quieren decir católica. Un protestante dirá cristiana o dirá católica o dirá protestante. Va a hacer una diferenciación, ellos no. Directamente ser católico, ser cristiano y punto. Los demás, pues bueno, más o menos pueden serlo, pero no pinta bien, ¿no? Sea como fuere, ya veis por eso, de que ya le pide al Papa que rece por España. Una vez más, el gobierno de España, después de ver cómo el séquito de estas señoras que estaban en el gobierno también iban con su peineta incluida al Vaticano, pues ahora se añade también el ministro que veis aquí, ¿no? El ministro del Interior. En fin, que ya sabéis a quién está supeditado totalmente el Partido Popular que gobierna en España. Teólogos y científicos discuten sobre Dios y el Big Bang. Y esta noticia os la he puesto porque recordad que estamos presentando cómo el Vaticano está intentando unir a la ciencia con la fe. Y ahora se está haciendo de un modo especial. El debate es cómo se creó el universo. Y se han juntado personas de los dos ámbitos, el teológico y el científico. Y mirad hasta qué punto se está llegando la discusión en que se quiere llegar a un principio de acuerdo para realmente ver cuánto uno necesita del otro, cuánto uno explica al otro, pero para que no sean posturas que sean verdaderamente opuestas. Aquí tenéis todo el artículo, no os lo voy a leer por falta de tiempo, porque hay posiciones que son muy claras y muy opuestas aún, pero los pasos se están dando para pulir estas diferencias. Tened esto presente, porque dentro de poco ya sabéis que el cambio va a estar, y tarde o temprano va a haber un cambio en el mundo científico de pensamiento. Bueno, esta frase sí que quiero leerosla. La principal conclusión del evento fue simple, seguir hablando. Enfrentamos un problema en nuestra cultura de hiperespecialización. Esta ignorancia de otros campos puede causar problemas, como una carencia de cohesión social, señaló Pinsent. Falta de cohesión social. El que haya estos enfrentamientos, esta falta de dialéctica entre fe y ciencia. Bien, pues todo esto tiene que terminar, porque si no, no hay cohesión social y no se avanza. Mirad cómo las cosas van a cambiar en breve. Ellos ya están poniendo las primeras piedras. Y atención a esto, porque es un artículo que no tiene desperdicio. Muchas veces hemos hablado y hemos presentado esto, pero es que ahora la cosa está yendo a una más. La estatua de la Virgen de Fátima pasará por primera vez frente al Parlamento Europeo. Y diréis, bueno, ¿y qué? También puedo pasar yo andando, ¿no? Pero claro, no es lo mismo. Devoción mariana en contra de la cristianofobia. La Virgen de Fátima en Estrasburgo. La bandera europea tiene 12 estrellas como homenaje a la Virgen, pero es la primera vez que ella visita, entre comillas, el bastión de la política de la Unión Europea. Mañana a las 10 de la mañana la estatua de la Virgen será llevada a la Catedral de la ciudad, símbolo de la tecnocracia europea, por un grupo de peregrinos de todo el continente. Ya veis, peregrinos de todo el continente.
El programa también incluye un breve paseo ante la sede del Parlamento Europeo, un evento excepcional. Comentan sobre la llegada de la estatua de la Virgen de Fátima a Estrasburgo Lorenzo Fontana y Mario Borgesio. Son pocos los que saben, explican los parlamentarios europeos, que la versión original del símbolo de la Europa unida es exquisitamente mariano, como demuestra la bandera oficial de la Unión Europea, con las 12 estrellas y los colores blanco y azul de la Virgen. Muchas veces lo habíamos comentado que esto era así. Pues bien, ahora ya veis, no es ningún invento, lo dicen hasta los parlamentarios europeos. Desgraciadamente indican, Europa se ha desviado peligrosamente de la inspiración original, tomando una dirección diferente, a favor de intereses que tienen muy poco que ver, o nada, con lo de nuestros pueblos y con los valores cristianos en los que se reconoce la gran mayoría de los europeos. Claro, Europa se ha ido desencaminando, ¿no? Y eso que tiene una bandera que simboliza de que es mariana. Por tanto, ¿qué quiere decir? ¿Que Europa de quién es? Del Vaticano, porque los protestantes no adoran a la Virgen, ¿no? Estos señores, Fontana y Borgesio, presentaron una declaración por escrito para apoyar las peticiones de las que la Virgen de Fátima se ha hecho portadora, para que su recepción pueda salvar a Europa y a todo el mundo y garantizar la paz y la prosperidad. Menos mal que no han dicho la seguridad, ¿eh? Pero viene a ser lo mismo. La iniciativa fue sometida al Parlamento Europeo por el padre Nicolás Gruner, fundador de la Asociación Virgen de Fátima Onlus. La bandera de la Unión Europea, como indica Mario Mauro, presidente de la delegación del partido italiano Pueblo de la Libertad, en el Partido Popular Europeo, tiene 12 estrellas doradas en círculo sobre un fondo azul. El número de estrellas no tiene que ver con los estados que forman parte de la Unión Europea, porque ya sabéis que hay más de 27, ¿no?, más o menos, sino que es un símbolo numérico antiguo que indica armonía y solidaridad. ¿Cuántas veces hablamos de la importancia de los números y que muchos se toman por pitorreo? Pues bien, ya lo veis. Son declaraciones de ellos mismos. Tienen un significado esos números. En este caso el 12, armonía y solidaridad. La elección de la bandera se dio mediante un concurso que ganó el diseñador francés Arsène Hayes. El significado de la bandera retoma una imagen de la devoción por la Virgen propia del 12º capítulo del Apocalipsis. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Que ya sabéis que esto no se aplica a la Virgen María, se aplica a la Iglesia, al pueblo de Dios. Y a las 12, pues evidentemente, que han surgido de la Iglesia, los 12 apóstoles, ¿no? Y antes había las 12 tribus de Israel. Pero bien, claro, el catolicismo tiene que poner el papel de la Virgen en el punto que él quiere para que Satanás haga de las suyas. Pues bien, aquí tenéis la explicación que ellos dan, que está sacado del texto bíblico. Y aquí también al mundo del Islam le convendría destacar o ver, darse cuenta, que la luna está bajo los pies ¿de quién? Según dice el catolicismo, es de la Virgen María. Por tanto, que tengan presente que esos minaretes en los cuales ellos tienen una media luna, ¿por qué será? El presidente de la comisión del concurso era un judío belga convertido al catolicismo y muy sensible al simbolismo bíblico relacionado con el número 12. Ya veis, hay gente que sí que está sensibilizada de esto, ¿eh? Este número en la simbología antigua representa la perfección y la plenitud. Las tribus de Israel son 12, los meses del año también, los apóstoles, las tablas de la ley romana. Hayes se inspiró en la medalla milagrosa que llevaba al cuello, una medalla acuñada tras la aparición de la Virgen a Santa Catherine Labouré en 1830. Fue la Virgen misma la que indicó a la religiosa que representara en su medalla las 12 estrellas de la corona de la mujer del Apocalipsis. Ya veis, la misma Virgen le habló y le dijo que tenía que hacer eso, así, ¿eh? También llevaba una de estas medallas de lata Santa Bernadette Soubirós. Recordáis que estuvimos hablando de ella en otra conferencia, cuando el 11 de febrero de 1858 tuvo la primera aparición de la señora, que se mostró vestida justamente de blanco y azul. Arsène Hayes no reveló a la comisión del concurso la proveniencia bíblica del símbolo, lo habría admitido tiempo después, pero sostuvo que el número 12, según un conocimiento ancestral, era un símbolo de plenitud. Esta lectura convenció a la comisión. La bandera europea pues tiene un enorme significado cristiano,
y sobre todo mariano. Mañana María vuelve a hacer suya la Unión Europea. No es que la vuelva a hacer suya, es que es plenamente suya. Y evidentemente supongo que todos los masones que están precisamente en el Parlamento Europeo, al oír esa explicación sobre el número 12, como ellos también creen en toda esta simbología numérica, pues no les vino nada mal, ¿no? Sea como fuere, ya lo veis, la Unión Europea en manos de quién se creó y de quién está y estará, y a quién le va a dar el poder. Tenemos una conferencia preparada sobre este tema, pero intentaremos darla, si todo va bien, más adelante cuando terminemos el tema de las puertas dimensionales. Mientras tanto, llevarán a la pantalla grande, o sea, al cine, la vida de San Rafael, Guízar y Valencia, Hipólito. Y aquí tenéis como en ciertos festejos de la diócesis de Xalapa, pues lo que se quiere hacer precisamente es esto, que se recuerde la vida de este personaje y se haga película. Una vez más, debido a que es una persona polifacética, es muy atractiva para la gente, y así, ¿qué se va a hacer? Pues evangelizar. Y mirad si se consiguen todas estas cosas, que en Xalapa llegaron 50.000 fieles. Casi nada, ¿eh? 50.000 fieles. Ya veis que la gente aún se mueve con todo esto, no son cosas del pasado. Y ahora, y no sé si recuerdo si os lo pondré en una noticia, vamos a ver cómo van a conseguir a través de los santuarios marianos y de peregrinaciones volver a hacer que la gente se inmiscuya de lleno en todo este tipo de tradiciones para aumentar la fe de todo el continente europeo, pero también de América, con la cual cosa la nueva evangelización va a contar plenamente con este tipo de cosas que estáis viendo aquí. Y hablemos precisamente de este sínodo de obispos. Fue un regalo de Dios a la Iglesia y todavía no hemos entendido todo lo que nos dijo. Así ve a 50 años vista el Vaticano II, el más joven padre conciliar, el cardenal nigeriano Arinze. ¿Qué destacamos de aquí? Pues ahora lo vais a ver. ¿Hay cosas que ni un concilio puede cambiar?, le preguntan. Su respuesta, atención a su respuesta. Sí, por ejemplo, los 10 mandamientos, incluso si se celebrarán 10 o 40 concilios. Bueno, yo no sé si se puede ser más descarado o más ignorante, pero dudo que él, siendo un cardenal, no sepa que ellos mismos cambiaron los 10 mandamientos, suprimiendo el sábado por el santificarás las fiestas, suprimiendo el adorar imágenes y dividiendo el último mandamiento, el de no codiciarás, en 2 para que así tuviesen otra vez 10 mandamientos. Y dicen que ningún concilio puede cambiarlos. Verdaderamente es alucinante cuando ya lo hicieron. Pero bueno, sigamos, porque ahora vais a ver otra maravilla. ¿Cuál fue la visión del concilio sobre María? Nos orientó muy bien sobre cómo entender mejor a la Madre de Dios, María Santísima, en el contexto de toda la Iglesia, en el contexto de Cristo, y como Madre de Cristo y figura de la Iglesia. Por esto el concilio no quiso discutir sobre mariología separadamente de la eclesiología, y dejó claro que no somos nosotros quienes hacemos grande a María, sino que fue Dios quien hizo grandes cosas por ella. La devoción mariana reconoce esta grandeza ya existente. Un cristiano que no venera a María Santísima tiene que ser invitado a leer el capítulo 8 de la Lumen Gentium, y si no le basta puede ver Mateo y Lucas en los 2 primeros capítulos, o el capítulo 19 de Juan. Por tanto, está diciendo que los cristianos que no adoramos de esta moda, es una moda ya antigua, de este modo a María, como ellos quieren que nosotros hagamos, pues tenemos un problema con las lecturas y que no interpretamos bien los textos. Pero esto no queda solo aquí. Luego veréis un detalle más sobre lo que quieren hacer con la Virgen María, o lo que nos quieren hacer con la Virgen María. La Madre de Jesús, educadora de la Iglesia en la transmisión de la palabra, el papel preeminente de María en la nueva y primera evangelización. Ya veis, desde un principio en la Iglesia apostólica se dice que tuvo un gran papel María. Y ahora veréis también qué es lo que nos dicen aquí. Toda la entrevista, o todo el escrito es tremendo, no tiene desperdicio, pero vamos precisamente a este trozo.
Por eso subrayó, la devoción a Nuestra Señora ha aumentado incluso entre algunos no católicos que con solicitud se unen a los católicos durante las novenas marianas, las peregrinaciones y las procesiones. Quedan tan embaucados por la figura de cómo se les muestra a la Virgen María, que hay que no son católicos que participan plenamente de todo esto. O sea, por eso funciona como nueva evangelización. Mientras este sínodo saluda a la Beata Virgen María como la estrella de la nueva evangelización, ya veis la estrella, habéis visto además la bandera europea, ¿no? Se necesita sacar provecho de su gran sabiduría, sobre todo en las apariciones probadas como Fátima, pues sus mensajes pueden ser relevantes para la nueva evangelización. Los mensajes de Fátima los van a utilizar para la nueva evangelización. Habéis leído los mensajes de Fátima, ¿no? Y los secretos de Fátima. Ya hemos hablado muchas veces de ellos. Pues bien, van a ser usados por unas apariciones que no se pueden negar. Y Monseñor Philip Tartaglia, arzobispo de Glasgow, Escocia, subrayó paradójicamente la importancia de la figura de María en el auténtico diálogo ecuménico. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo aquí? La Virgen María, su figura, va a ser utilizada precisamente para el diálogo ecuménico. Y dices, ¿cómo puede ser si los protestantes no la aceptan como intercesora nuestra ni nada parecido? Pues ya veréis las aproximaciones que están habiendo, y no os he puesto más noticias aquí de las que están saliendo continuamente al respecto, de cómo intentan vender la imagen hacia el mundo protestante de la Virgen María para que se den cuenta de que es un nexo de comunión entre todos, y así formamos parte de la Iglesia, pero todos somos marianos. Es impresionante sus razonamientos, pero ya están trabajando en eso, ¿eh? El ecumenismo, dijo, apuntalado por una sólida eclesiología, está al servicio de la evangelización, porque quiere restaurar la unidad de la Iglesia de Cristo, aumentando así su credibilidad en el mundo. Cuando católicos y protestantes se unan, pues ¿qué van a conseguir? Mayor credibilidad. Pues eso es lo que están haciendo. La Beata Virgen María fue la primera discípula y la primera evangelizadora, y debería proponerse a todos los cristianos como la estrella de la nueva evangelización. Se va a proponer así a todos los cristianos. Seas protestante, seas lo que seas, allí lo tienes. Ya veis qué camino va a tomar Europa, ¿eh? Y no solo Europa, también América. Pero otras partes del mundo también, porque están haciendo incluso estos actos en lugares como Asia. Hemos sentido el pulso de la Iglesia y es un pulso misionero. Y vais a ver ahora las declaraciones del cardenal Martínez Sistac, que ya sabéis que es de Barcelona, y nos dice, más que una fórmula, espero una actitud evangelizadora. Hay gente que esperaba una fórmula magistral que saliese de este sínodo, que debería aplicarse, han salido más de una fórmula, pero vais a ver qué destacamos de sus palabras. Sobre las experiencias misioneras puestas en común, según pidió el cardenal Lichborn, el purpurado catalán recordó la importancia que tuvo la visita de Benedicto XVI a Barcelona y la consagración del Templo de la Sagrada Familia, iglesia que contiene una riqueza catequística y una presencia que ofrece un incentivo de trascendencia que lleva a Dios. Indicó también la misión Metrópolis realizada en Barcelona. Esto es nueva evangelización. Una vez más nos lo siguen diciendo, la Sagrada Familia es algo con su presencia que ofrece un incentivo de trascendencia que lleva a Dios. Y más que va a llevar aún, pero no a Dios precisamente. El envío a las parroquias de 24.000 ejemplares del Evangelio de San Marcos para que los cristianos lo entregaran a alguna persona alejada fue mencionada por el prelado, así como el atrio de los gentiles, realizado con el cardenal Rabasi. 2 días de arte, belleza y trascendencia que concluyeron en la Basílica de la Sagrada Familia, con 700 músicos y cantantes, y donde se alternó el diálogo de los poetas y los teólogos. Puso como ejemplo de laico evangelizador al arquitecto Gaudí, testimonio de santo, genio y nueva evangelización. Entre las iniciativas indicó un DVD sobre el templo y la iconografía de la Sagrada Familia, con fotos y mensajes que se regala a los visitantes.
¿Qué están haciendo? Que cada visitante que entra a ver la Sagrada Familia se lleva este pack de propaganda en el cual evidentemente se están dando todos estos valores. ¿Qué están haciendo? Evangelizando. Y aún seguirán más, cómo no. No hay nueva evangelización sin liturgia, sin Eucaristía. Y vamos a ver qué nos dice el cardenal Cañizares. Lo indicó hoy el cardenal Antonio Cañizares a los periodistas de lengua española reunidos en la sala de prensa de la Santa Sede, quien no consideró causal que la fecha, y atención a lo que ahora vais a ver, porque de aquí vamos a sacar un poco de tema dentro de estas noticias, no consideró causal que la fecha del sínodo, del cual la Iglesia saldrá revitalizada, coincida con la batalla de Ponte Milvio, donde Constantino vio la famosa frase «In hoc signo vinces». ¿Recordáis qué es esto? Lo hemos mencionado más de una vez en las conferencias, pero hoy vamos a hacer un marcaje especial sobre esto. Ya veis que la fecha de este sínodo coincide precisamente con esta batalla en la que Constantino, veremos qué le pasó. El gran reto del sínodo, dijo el cardenal español, es hacer revivir la presencia de Dios, la necesidad de Dios en el hombre y de manera especial que la Iglesia sea testigo de la presencia de Dios. Dios tiene que estar en el centro de la nueva evangelización, aseveró su eminencia, pues todo cambia si Dios existe o no. Es necesario anunciar el reino del Señor para contraponerse a la secularización y la Iglesia tiene que ser testigo. Van a hacer el cambio de mentalidad con todo esto, con su presencia, ¿no? Vamos a ahondar un poco precisamente en todo esto de Constantino y esta famosa batalla del Ponte Milvio. Mirad qué más nos dice aquí. Sobre la importancia de la liturgia, que fue indicada en diversas intervenciones sinodales, el cardenal fue taxativo. No hay nueva evangelización sin liturgia. Porque la nueva evangelización es anunciar a Dios, y esto sin la liturgia es imposible. Porque el sujeto de la liturgia es Dios, no lo que hacen los hombres. Por allí el hombre puede entrar en lo sobrenatural que cambia el corazón del hombre. O sea, la experiencia sobrenatural es la liturgia. Helen White habló sobre esto, en que la gente queda tan maravillada por el proceder tan impresionante, sus vestiduras, cómo lo hacen todo, en las Eucaristías y demás, que la gente queda, pues, expectante de lo que allí se está haciendo. Y entonces esto toca la mente de la persona para llevarla más a su terreno. Por tanto, cuando nos dicen entrar en lo sobrenatural, que cambia el corazón del hombre, verdaderamente esto puede llegar a pasar. Otro punto que el cardenal Cañizares consideró fundamental es la Eucaristía. Y atención, porque ahora nos va a servir esto para darnos cuenta de lo que ahora os vamos a mostrar aquí. La Eucaristía es la fuente y cumbre de la evangelización, que contiene todo el amor de Dios, de manera que la alegría de este encuentro lo comuniquemos a los demás. No habrá nueva evangelización si no centramos más a la Eucaristía, más presente en la vida de los sacerdotes de los cristianos. Por ello, la nueva evangelización llevará a recuperar el sentido de la misa dominical y la adoración eucarística mismo fuera de la misa. Diréis, ¿por qué le encuentras tanta importancia a esto? Recordemos que la fecha de este sínodo coincide precisamente con algo que sucedió en ese puente con Constantino. Cañizares nos está ya advirtiendo de que van a recuperar el sentido de la misa dominical. ¿Qué mostramos con lo de Milán 2012? ¿Lo recordáis? Se va a recuperar el domingo como día de reposo absoluto y se va a aplicar, nos guste o no nos guste. ¿Qué tiene que ver esto con lo del puente? Pues bien, vamos a ver qué tiene que ver todo esto. Y considero que no es un caso que este sínodo coincida con los 1700 años de la batalla de Ponte Milvio, en la que Constantino vio en el cielo la cruz y el in hoc signo vinces. Por tanto,
no es una mera coincidencia, no es una casualidad que este sínodo coincida precisamente con lo que vio Constantino, o se dice que vio Constantino en el cielo, este signo de la cruz con estas palabras, con este signo vencerás, o en este signo vencerás. Todo esto hemos visto que va relacionado con el domingo, por las propias palabras que aquí aparecían de Cañizares. ¿Qué sucedió precisamente a partir de esta batalla? ¿Qué quería decir este signo? Pues vamos a verlo ahora. Batalla del Puente Milvio. Se conoce como la Batalla del Puente Milvio al enfrentamiento militar que tuvo lugar el 28 de octubre de 312 entre los ejércitos de los emperadores Constantino I y Magencio. ¿Cuándo termina el Sínodo de los Obispos? 28 de octubre, precisamente el día del enfrentamiento de esta batalla, en la cual sucede algo. Esta batalla constituye un importante punto de inflexión en la historia del cristianismo, ya que los historiadores cristianos de esta época y posteriores, influidos por la narración de Eusebio de Cesarea, atribuyeron la victoria de Constantino a una intervención divina. ¿Os dais cuenta de por qué han hecho coincidir esta fecha? Va a ser a partir de este 28 de octubre de 2012, 1700 años después, que entramos en el punto de inflexión en la historia del cristianismo. Allí venció ¿quién? Constantino. ¿Qué hizo Constantino? ¿Lo recordáis? Gracias a él existe la Iglesia Católica Romana. Y venció gracias a una intervención divina. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? Pues ya podemos prepararnos para ver intervenciones entre comillas divinas que van a hacer cambiar el signo de Europa de un modo tremendo. Ellos mismos nos marcan la fecha y nos ponen precisamente en la pista. Ahora Europa va a cambiar de lleno. Ya no es cuestión de más días. ¿Qué día tenemos hoy? ¿Qué día es hoy? 27, ¿no? Pues a partir de mañana los cambios van a empezar. Mañana. Aquí tenéis todo un contexto histórico donde nos explica quién era su rival, la batalla, y mirad qué vamos a destacar de aquí. Constantino esperaba que su enemigo permaneciera en la capital y se dispusiera a resistir un asedio, una estrategia que este emperador había empleado ya en dos ocasiones durante las invasiones de Flavio Valerio Severo en 307 y Galerio en 308. Asimismo, la ciudad contaba con una considerable reserva de alimentos, por lo que rendirla por hambre supondría prolongar el sitio demasiado tiempo, poniendo a Constantino en una difícil situación. Sorprendentemente, Magencio optó por salir de Roma y enfrentarse a Constantino en batalla. Las fuentes contemporáneas atribuyen esta decisión, mirad a qué, a la intervención divina. ¿Y esto quién lo escribió? Eusebio de Cesarea y Lactancio. O a la superstición, según Zósimo. Estos escritores hacen hincapié en el hecho de que el día de la batalla fue también el día del nombramiento de Constantino como emperador, lo que se consideraba un buen augurio. Por tanto, ese día de esa batalla fue cuando Constantino fue nombrado emperador. ¿Sabéis qué quiere decir todo esto? Están haciendo, una vez más, ¿qué es la Unión Europea? ¿Quién la lleva a cabo? ¿No es el Vaticano? Pues si Constantino dio la campanada precisamente ese día, a partir de este día, el 28 de octubre de 2012, el Vaticano va a volver a dar la campanada. ¿Y quién es el emperador actual? Recordemos que todos los títulos que tenían los emperadores, los césares de Roma, fueron transferidos al sumo pontífice de la Iglesia Católica Romana. Por tanto, el Papa es el emperador de antaño. Y ahora se va a considerar otra vez un buen augurio a partir de esta fecha. Preparémonos porque el cambio se nos viene encima.
Dice que por su parte Lactancio afirma que los ciudadanos romanos apoyaban a Constantino, aunque la fiabilidad de sus escritos ha sido puesta en tela de juicio. Aquí tenéis más historia de cómo se propició la batalla, un dibujito que aparece de esa batalla también. Y mirad qué sucedió en esos momentos. La visión de Constantino. Parte de la importancia de esta batalla reside en que los escritos que la relatan se ven afectados por la leyenda. Una de estas leyendas cuenta que la noche del 27 de octubre, cuando los soldados se preparaban para la inminente batalla, Constantino tuvo una visión que lo llevó a combatir bajo la protección del Dios cristiano. No obstante, la descripción de esta visión varía en función de la fuente que la relate. Los historiadores cristianos afirmaron que esta visión consistía, atención, en la aparición de la señal de la cruz, acompañada por una voz que le decía a Constantino: en este signo conquistarás, en griego. Lactancio afirma que la visión que tuvo Constantino la noche antes de la batalla decía que debía delinear la marca celestial en los escudos de sus soldados. O sea, algo se debía poner encima de los escudos de los soldados, se debería pintar algo allí. El futuro emperador obedeció y marcó los escudos con el símbolo de Cristo. ¿Cristo tenía algún símbolo hasta entonces? No. Pero vais a ver qué hay de explicación con todo esto. Lactancio describe este signo como un staurogram, una cruz latina con su extremo superior redondeado en forma de P. A pesar de ello, no existen pruebas de que Constantino utilizara alguna vez el staurogram. De hecho, ciertos historiadores defienden que empleó la famosa chi rho. Esto que veis aquí, luego lo vamos a mostrar qué es. De Eusebio han sobrevivido dos escritos que describen la batalla. El primero de ellos consiste en un pequeño extracto de su historia eclesiástica, que afirma que Constantino recibió ayuda divina durante la batalla, aunque no hace mención de la visión. No obstante, en su Vida de Constantino, ofrece una descripción detallada acerca de esta visión, y hace hincapié en que la había escuchado de boca del propio emperador. Conforme a este relato, Constantino y sus hombres se encontraban marchando. El historiador cristiano no especifica cuál era el objetivo de los constantinianos, aunque afirma que no se encontraban en la capital, cuando el emperador levantó la vista y observó que, por encima del sol, se alzaba una cruz luminosa con estas palabras, que veis aquí, cuya traducción al latín es in hoc signo vinces, en este signo vencerás. En ese momento, Constantino no tenía claro cuál era el mensaje que trataba de transmitirle esta revelación. No obstante, esa noche soñó con Cristo, que le decía que debía emplear ese signo contra sus adversarios. En este relato, Eusebio describe el lábaro, que después veremos también qué es, el estandarte militar que usó Constantino durante el conflicto que le enfrentó a Licinio, el chi rho. Estos dos escritos difícilmente pueden conciliarse con el resto de obras que hablan acerca de la batalla, aunque se han visto incluidos en aquellos que afirman que Constantino vio el chi rho la noche anterior al combate. Lactancio y Eusebio coinciden en que este símbolo no estaba destinado a representar a Cristo, ya que no existen evidencias que prueben que el chi rho era considerado una marca cristiana antes de su reinado. Ya veis, no hay evidencias de que esta marca fuera cristiana y que se utilizara antes de él. Este símbolo apareció por primera vez en una moneda de oro de la era constantiniana, en el 315, lo que viene a demostrar que Constantino había empezado a emplearlo por esta época, aunque no de una forma destacada. Solo hizo un uso extensivo del chi rho y del lábaro durante el conflicto con Licinio. Como el sol invictus, el sol invicto, empleado frecuentemente en el labrado de monedas y monumentos constantinianos años después de esta victoria, esta visión ha sido interpretada como un fenómeno meteorológico, un halo, que podría haber sido modificada con el fin de encajar con las creencias de los seguidores cristianos del emperador. Nosotros no sabemos verdaderamente si este hombre vio esto o no, pero bien, a través de esta leyenda, por decirlo de algún modo, fue cuando ha habido toda esta aceptación de que se hiciese la Iglesia Católica y que además este signo
fuera totalmente de ellos. Vamos a ver en qué consistía todo esto. La verdad es que después de ver el tema de las puertas dimensionales, uno ya no termina dudando que verdaderamente estas cosas se pudiesen llegar a ver en el cielo, ¿no? Pero vamos a ver precisamente este crismón, que es, a la derecha veis en rojo esta X y esta P, es el símbolo que él utilizó. Es la denominación, el crismón, de la más usual de las representaciones del cristograma o monograma de Cristo. El Dray lo da como sinónimo de lábaro, el estandarte de los emperadores romanos, que a partir de Constantino I el Grande lo incorporaba. Consiste en las letras griegas, X y P, las dos primeras del nombre de Cristo en griego, que quiere decir Cristos, el ungido. En otras versiones, la P se sustituye por la T, la tau, o una pequeña cruz latina. El crismón aparece a veces acompañado de otros elementos, como las letras alfa y omega, la primera y la última del alfabeto griego, que representan a Cristo como principio y fin de todas las cosas. El cristograma empezó a aparecer en las monedas romanas después del Edicto de Milán en 313, con el que Constantino establecía la libertad de culto para los cristianos. Las fuentes no se ponen de acuerdo sobre el momento y las razones del emperador Constantino. Los textos principales son de Eusebio de Cesarea y Lactancio. Según la vida de Constantino de Eusebio, el motivo fue una visión que tuvo antes de la batalla del puente Milvio contra Magencio, consistente en el signo del crismón en el cielo, junto con el lema in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Y mirad ahora qué otra cosa curiosa. La utilización de las iniciales de las tres primeras palabras dieron el monograma IHS. ¿Os suena esto? El de los jesuitas, que tenía la virtud de coincidir con las tres primeras letras del nombre de Jesús en griego latinizado, y que también podía leerse como monograma de la expresión Jesus hominum salvator, Jesús salvador de los hombres. Según sobre la muerte de los perseguidores de Lactancio, no fue una visión, sino un sueño la noche anterior a la batalla. La iconografía del arco triunfal de Constantino y la numismática tampoco han podido aclarar la simbología. Mirad ahora. Los primitivos crismones sufrieron la influencia de los signos de las corrientes místicas anteriores y contemporáneas al nacimiento de la Iglesia. Esto venía ya de paganismo, no venía de cristianismo. Y esto dice que se le aparece con estas palabras a Constantino y él lo aplica. Por tanto, este signo no pasa a ser en verdad un signo del cristianismo, por más que nos lo hayan querido vender así, sino que era un simbolismo pagano, que bueno, ya sabéis que la X es una simbología también del sol, por tanto ya nos podemos imaginar qué hay detrás de toda esta simbología, pero que además, aparte de este signo, se ha llegado a utilizar la IHS, y esto es asociado, cómo no, a los jesuitas. Entonces, yo me pregunto, aquí lo tenéis en distintas versiones, distintas caligrafías de distintos momentos de la historia, incluso aparece en cementerios. Yo me pregunto, ¿por qué entonces la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, en el libro, si no recuerdo mal, del Deseado de todas las gentes, en su nueva versión, en cada página aparece el signo que veis aquí a vuestra derecha? ¿Que los jesuitas han infiltrado la Iglesia Adventista? ¿O es que los adventistas ya no saben ni lo que ponen allí por no querer profundizar en las cosas? Es muy triste, la verdad, es muy triste, porque esto quiere decir que hay una supeditación a Roma. Por tanto, cuidado, cuidado con todo esto. Sigamos creyendo lo que debemos creer, pero no dejemos que las infiltraciones hagan la destroza dentro del pueblo de Dios. Denunciemos las cosas. Y si puede ser que se cambien. Y aquí tenéis el lauburu que decíamos antes. Pues ¿qué es? Sencillamente lo que hemos llegado
a mostrar más de una ocasión, que es conocido como también el Triskel. Y diréis, bueno, ¿y esto por qué lo enseñas? Estamos hablando del tema de puertas dimensionales, ¿no? Y dijimos que era un tema de adoración solar, pero también es un tema de portal dimensional. Si vosotros cogéis estos signos y los hacéis dar vueltas, ¿a qué os está llevando? Viene a ser como la espiral de la hipnosis. Quiere decir que es una puerta dimensional. Por tanto, todo esto va ligado no a cuestión divina, sino en verdad, ya os lo podéis imaginar, a invocaciones satánicas, que han sucedido desde el paganismo más antiguo y que se han transmitido durante tantos años y que han entrado al cristianismo y que a través de este signo que veis otra vez aquí a vuestra derecha, la XP, se ha querido poner dentro de libros adventistas. Pues si no profundizamos, si desechamos el conocimiento que Dios da, una vez tras otra vamos a caer en manos de Satanás y en manos de Roma. No dejemos que eso suceda. Pues bien, no me podía parar de decir todas estas cosas y me saben muy mal, porque sabéis que me siento plenamente adventista aún. Pero precisamente estas cosas son las que traen problemas, cuando denuncias lo que está pasando allí dentro. Y sigamos con el tema. El sínodo pide a los cristianos que muestren sin miedo a Jesús a los hombres. Y si leyeseis todo esto, una vez más, lo que están diciendo, mirad, en este tercer apartado, en el mensaje los prelados animan a los cristianos a no sentirse atemorizados por la situación del mundo y a considerar que la globalización, la secularización, que avanza sobre todo en Occidente y los nuevos escenarios creados por las migraciones, incluso con las dificultades y sufrimientos que conllevan, deben ser oportunidad de evangelización. ¿Por qué creíais que se había dejado entrar tanta migración a Europa, especialmente a España también, y en otros lugares, ¿no? ¿Por qué creéis que se ha dejado tanta migración hacia los Estados Unidos? Pues bien, responde a que se buscaba una globalización con la cual el mensaje llegase a todas las etnias de un modo rápido, y sobre todo utilizando a tantos elementos católicos que se han desplazado de sus países a otros lugares, para que el mensaje pudiese ser más fácilmente asimilado, extendido por allí donde estuvieran. Pues ya veis que en Estados Unidos también el catolicismo está aumentando en modo vertiginoso, y es debido precisamente a esa globalización, a esa emigración de los países latinoamericanos. ¿Cómo no tienen que cumplirse las profecías si todo se está poniendo delante nuestro y lo estamos viendo? Pues ya veis que era muy importante tratar el tema del crismón, el tema de Constantino, lo que hemos mostrado del sínodo, para darnos cuenta que a partir de ahora ya podéis prepararos porque hemos entrado en la recta final de este mundo, y no son bromas. Y aquí tenéis precisamente a Mitt Romney al lado de Billy Graham, que ya veis que ahora ya es un anciano de 90 y pico de años, y que ya sabéis que Billy Graham le dio su apoyo, ¿verdad? Pues, ¿qué ha sido la consecuencia de todo esto? Billy Graham parece ser que en sus páginas web hablaba contra los mormones. Ahora él ya no lleva esta página por su edad avanzada, pero precisamente en esta, bueno, aquí tenéis la profecía que tanto debemos recordar sobre Estados Unidos y lo que va a hacer dándole el poder a la bestia, con esa marca, el domingo, etcétera, etcétera. Mirad qué ha terminado sucediendo. Billy Graham: eliminan de su portal web la referencia al culto mormón como secta. Bueno, si todo tiene que trabajarse juntamente, pues algo debe hacerse, ¿no? Hoy mismo también decían de que parece ser que Mitt Romney ahora vuelve a subir como el candidato a la presidencia de Estados Unidos, incluso que después de haber tenido esa tercera intervención con Obama, que parecía que Obama remontaba, ahora la cosa parece ser que se vuelve a girar. Bien, sea como fuere, ya sabéis que al final el resultado va a ser el mismo. Los títeres son los que están delante, pero lo que hay detrás ya sabéis quién es. Y ahora vamos a ver un vídeo
Que si antes os he dicho que eran cosas que no tenían desperdicio, con esto no puedo decir otra vez más que lo mismo. Son declaraciones de Patrick Clauson, y veréis que nos habla de esos atentados que han habido a través de la historia, que han propiciado la entrada de Estados Unidos en guerra. Veréis que no son palabras de un conspiranoico que ha alegado las cosas que sucedieron, entre comillas, por casualidad, que motivaron que sucediera después las guerras con la entrada de Estados Unidos en los conflictos, sino que son palabras de alguien que está puesto precisamente apoyando todo lo del gobierno de Estados Unidos. Vamos a entrar este vídeo porque creo que está subtitulado y vale la pena que veáis realmente lo que dice este señor. Este vídeo, más importante que cualquier filtración de Wikileaks, pues explica cómo y quién hace todas las guerras. Es de una conferencia en el influyente y neoconservador grupo de presión Lobby, Washington Institute for Near East Studies, 21 de septiembre de 2012. En ella, Patrick Clauson sugiere abiertamente que los Estados Unidos o alguien debería provocar a Irán para iniciar el conflicto armado. Y está sugiriendo una operación de bandera falsa. Y ahora veréis las declaraciones de él. Francamente, creo que el proceso de iniciación de crisis es una... Me lo he perdido. Un momento, por favor. Vale. Es una tarea difícil. Y no consigo ver cómo los Estados Unidos, su presidente, puede llevarnos a la guerra con Irán. Lo que me lleva a la conclusión de que, si de hecho no puede haber compromisos, la manera tradicional en la que América va a la guerra sería la mejor para los intereses de Estados Unidos. Quizás alguien, como mencionó David, piense que Roosevelt quiso meternos en la Segunda Guerra Mundial. Quizás recuerden que tuvimos que esperar a Pearl Harbor. Quizás algunos piensen que Mr. Wilson quiso meternos en la Primera Guerra Mundial. Quizás recuerden que tuvimos que esperar al episodio del Lusitania. Quizás algunos piensen que Mr. Johnson quería enviar tropas a Vietnam. Quizás recuerden que tuvimos que esperar al episodio de la Bahía de Tonkin. No fuimos a la guerra con España hasta que explotó el Maine. Y me permito señalar que Mr. Lincoln no sintió que pudiera enviar al ejército federal hasta que el fuerte Sumter fue atacado, y es por eso que ordenó al comandante de Fort Sumter hacer exactamente eso. Lo que los de Carolina dijeron causaría un ataque. Entonces, si efectivamente los iraníes no se van a comprometer, sería lo mejor que otro empezara la guerra. Uno puede combinar con los embargos otros medios de presión. He mencionado esa explosión el 17 de agosto. ¿Podríamos aumentar la presión? Miren, gente, los submarinos iraníes se sumergen periódicamente. Quizá algún día uno no suba. ¿Quién sabría por qué? Podemos hacer una variedad de cosas para incrementar la presión. No estoy abogando por ello, pero estoy sugiriendo A o A. Esto no es una proposición de o lo uno o lo otro. Digamos, o se tiene éxito solo con embargos u otras cosas. Estamos en el juego, el de utilizar medios encubiertos contra los iraníes. ¿Podríamos ser aún más sucios en eso? Pues bien, ya habéis visto que las declaraciones de este señor no dejan indiferente absolutamente a nadie. Ha hecho un repaso de todas las guerras en las que Estados Unidos han participado, siempre debido a que ha sucedido algún accidente en los cuales ellos se han visto afectados y les ha dado pie para entrar en esa guerra. Y este señor dice que no lo está diciendo, pero lo está diciendo, en definitiva, que habrá que hacer alguna tontería de estas para que ellos también puedan entrar en el conflicto con Irán, ¿no? En fin, que realmente uno se queda perplejo
cuando luego a estas cosas se les llama conspiranoicos, ¿no? A la gente que ha llegado a decir antes que este señor que precisamente estas guerras habían sucedido por estas causas, ¿no? Provocadas. Y veamos ahora el texto de Apocalipsis 17, del 12 al 15, y el versículo 18, la imagen es más que ilustrativa, donde nos dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Por si teníais alguna duda de a quién se estaba refiriendo todo esto. Pues mirad ahora lo que vais a ver aquí. Es una entrevista que aparece aquí en Rebelión con el analista político Eldar Zemal, donde dice: hay una durísima crisis a nivel de la élite mundial. Y este señor, que parece ser que sabe bastante más de lo que aquí puede llegar a parecer, nos da ya unas pinceladas bastante fuertes sobre cosas que la profecía nos dice que van a suceder. Yo no sé si este señor sabe de profecía o no, pero como analista político parece ser que lo clava a la perfección. Toda la entrevista es tremenda por todo lo que llega a decir, pero para ganar tiempo me veo obligado a ir precisamente a un detalle que nos va a llamar muchísimo la atención. Precisamente, mirad lo que aquí pone: en los Estados Unidos periódicamente accede al poder el Partido Demócrata. Y él responde: precisamente el Partido Demócrata está próximo a las fuerzas cosmopolitas. Obama representa hoy una cierta nebulosa cosmopolita que expresa los intereses de la burocracia internacional, del sistema internacional financiero especulativo, no orientado al dólar, pretende destruir la conexión con el tipo imperial romano y en su lugar crear un fondo monetario internacional abstracto que controle los cursos de las divisas, que emita su propio dinero. Pero para eso hace falta alguien con alto grado de autoridad, un cierto símbolo común, convencionalmente hablando, el Papa de Roma, que exprese la espiritualidad, estabilidad, el sentido de la vida. Yo ignoro si este señor sabe la profecía bíblica, pero que desde luego clava que hace falta este grado de autoridad supremo, que va a ser el Papa de Roma, que exprese esa espiritualidad, estabilidad y de sentido a la vida de todas las personas de este mundo que no sabrá por dónde navegar. Y él va a ser esa solución. ¿Para preparar la llegada de quién? Pues de alguien más. Miremos qué nos pone después aquí abajo. ¿Hasta qué punto, en su opinión, esa demanda de espiritualidad es actual para el hombre de Occidente? El hombre actual no cree en Dios, pero sin embargo cree en la cúpula clerical. El mundo actual se sostiene sobre la pirámide de la jerarquía de valores, pero lo que importa es que en esta jerarquía no mandan los presidentes electos, sino los Merlín, consejero espiritual del rey Arturo, los sabios que poseen las llaves de la vida y de la muerte. Y hoy son tan poderosos como hace 1000 años, pero de distinta manera. Antes, pongamos, el Papa era ofrecido directamente a la sociedad, y por ejemplo, Lutero perfectamente podía retarlo. Hoy esas personas están distanciadas de la sociedad, separadas de la sociedad y del Estado, pero ellos transmiten los significados, y dentro de la sociedad está la cúspide de la pirámide, la élite que mantiene comunicación directa con ellos y que transmite esos significados a los políticos presidentes. Bien, él, ya veis que en un momento prácticamente relata todo un esquema de cómo funciona esto, ¿no? La entrevista ya veis que es larga, pero toda realmente es muy buena. Hay un momento, a ver si recupero este trozo, a ver si os lo veo en un momento, porque creo que no lo he marcado. Sí, precisamente este apartado de arriba. A ver si en la anterior le preguntan, en resumen, ¿cómo se refleja el enfrentamiento entre los liberales y el establishment clerical en Irán, donde el poder supremo pertenece al líder espiritual, el ayatolá? Y él aquí responde:
Convencionalmente hablando, el establishment clerical de Occidente se podría caracterizar como el comité de recepción de Anticristo, mientras que la doctrina oficial del establishment clerical de Irán es la segunda venida de Jesucristo, que debe destruir al Anticristo. El enfrentamiento entre los clericales se sitúa en el plano de la guerra religiosa, que a continuación se va transmitiendo hacia abajo, abajo y abajo, deformándose y oscureciendo, hasta llegar al nivel de los más media, donde se convierte en una feria con las historias sobre la bomba nuclear, etc. Pues ya veis hasta qué punto él está describiendo lo que esperan unos, lo que esperan otros, y el conflicto religioso que hay con todo esto. Verdaderamente yo no sé, repito, si este hombre conoce la profecía o no, pero desde luego lo está clavando. Y ahora vamos a ver cómo hay algo más, que parece ser que no ha desaparecido del todo, y es, recordáis estas iniciales de sobra, ¿no? La K triple del Ku Klux Klan. Pues, ¿recordáis que hubo alguien que participó en la fundación de este movimiento que se llamaba Albert Pike? Pues sí, también participó de este movimiento. El gran masón de grado 33, del cual hemos hablado tantas veces, satanista, y que llegó a hacer la famosa carta de las 3 guerras mundiales, que las está clavando a la perfección. Pues bien, veamos cómo precisamente, ya sabéis que en esa carta termina con la venida del personaje esperado que va a dar la solución al mundo, etcétera, etcétera. Vamos a ver esta noticia: el Ku Klux Klan vuelve a atacar miedo en Estados Unidos. Aquí veis una fotografía de cómo aparecen ellos vestidos. ¿Y qué han hecho ahora? Pues han atacado a una joven negra de 20 años, la han quemado, bueno, parece ser que tiene el 50% de su cuerpo afectado por esas quemaduras de 3er grado, y está todo bajo investigación. Dicen de que, claro, hasta que no se empiece a indagar más no se puede decir que es una agresión racista, pero luego algún policía ha dicho de que, mirad, independientemente del resultado de la investigación, desde la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, no es ningún policía el que lo decía, uno de los grupos antirracistas más reconocidos de Estados Unidos, dirigido por Ben Jealous, se indicó que el racismo y la actividad del KKK son una triste realidad en Luisiana. Es un fenómeno escondido, pero existe. Ya veis, parece ser que eso aún está sucediendo. Bueno, aquí tenéis más de lo mismo, ¿no? Y esta es la fotografía de la chica que ha sido atacada. Y diréis, ¿y ahora por qué sale esto aquí? El juego Illuminati New World Order. Ah, porque también aparece el Ku Klux Klan. Bueno, pues ya veis, cosas que parecen que no tengan en un principio una significación de que todo va unido, pues sí, la tiene. Y ahora vamos a hablar sobre abominaciones. Y diréis, ¿abominaciones? Pero si aquí aparece una chica así en este plan que va igual que una Barbie, esta muñeca tan famosa. Vamos primero a leer 2 textos bíblicos. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ya sabéis que cuando Dios les permite que entren a la tierra prometida, es porque los pueblos cananeos han llegado, como dice el texto, al colmo de su maldad, y Dios ya no puede tolerar más eso. Y les da al pueblo hebreo la tierra prometida, pero les advierte: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ya sabéis que pasaban a sus hijos por fuego en sacrificios a Moloch, sabéis que hacían auténticas barbaridades, pero también había otras prácticas. Deuteronomio 22:5 nos dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Sí, podemos decir, bueno, esto era para esa época. Pongámonos en situación. En esa época, Dios les advertía de que los pueblos que ellos encontrarían hacían precisamente estas cosas, que habían hombres que se vestían de mujer
y había mujeres que se vestían de hombre. Y evidentemente esto no era para hacer una gracia y ya está, sino que implicaba evidentemente una perversión, porque había asunto de sexualidad puesto con todo esto. Podemos decir si, entonces la mujer tiene que llevar pantalones, no tiene que llevar pantalones. Situaciones eran distintas, eso debemos tenerlo claro, pero sobre estos temas se podría hablar y mucho. Quizás algún día dediquemos en un estudio bíblico toda esta temática a tratarla en profundidad. Pero mientras, ya veis, centrándonos en la noticia que vamos a mostrar ahora, como para Jehová, para Dios, esto no está bien. La mujer no debía vestir de hombre, ni el hombre de mujer, porque con esto iba ligado a asuntos sexuales de abominación a Jehová. ¿Por qué os he puesto estos textos ante esa primera foto que habéis visto? Mattel lanza la nueva Barbie Drag Queen. El atrevido modelo saldrá a finales de septiembre en una edición para coleccionista a $125. Hay una tirada limitada y ya veis, esta Barbie en verdad no sería una Barbie, sería un Barbie. Y la foto que habéis visto en un principio, bueno, aquí vais viendo más sobre lo mismo, ¿no?, de cómo es esta muñequita. Le han puesto un maquillaje mucho más remarcado que en lo habitual en esta muñeca, una larga melena plateada, dice el propio texto, un vestido, ya veis, así en plan provocativo, sexy, unos, ya veis, zapatitos muy verticales, con un glamour, ¿no?, típico de los drag queens. Pues bien, ya sabéis que los drag queens son esos señores que se visten de mujer y que evidentemente no solo lo hacen para distraerse y ya está, sino que suele ir muchas veces ligado a buscar sexo y precisamente no con los que son del suyo, ¿no? Mirad lo que veis aquí en la fotografía. Esta señora que veis a la izquierda no es una señora. Ya sabéis que es un chico, que alguna vez hemos mostrado alguna fotografía de él también, que está siendo un modelo que, bueno, como tiene esta virtud de ponerse de mujer y quedar así de bien, pues claro, ya veis cómo ahora se marcan tendencias, ¿no? Pues mirad cómo precisamente, aquí veis los detallitos del muñequito en cuestión. ¿Por qué os he puesto todos esos textos? Porque con estas cosas lo único que se hace es difundir. ¿Quién compra las Barbies? Aquí van a ser coleccionistas, pero evidentemente los niños sabrán que todo esto está. Y si Barbie va así, ¿Barbie qué es? Un modelo a seguir para las chicas. Desde que salió la muñeca Barbie la cosa cambió mucho en las niñas, ¿no? Todo esto ha sido muy reconocido. Pues bien, ¿por qué será, no? Abominación a Jehová, pues ya veis, se sigue promocionando. Luego queremos que desde niños las cosas vayan bien. Y hablemos un momento del huracán Sandy, que ya sabéis que está yendo hacia los Estados Unidos. No se sabe si llegará como tormenta tropical, pero ya ha causado 40 víctimas en según qué países y sigue. Pero, ¿por qué os lo muestro todo esto? Pues porque lo curioso del caso es que no es nada habitual que un huracán llegue precisamente hasta estas zonas que estáis viendo en los mapas. Zonas como Nueva York, Washington, Maryland. No es nada habitual. ¿Sabéis? Precisamente la persona que tiene que ir a hacer las fotografías en el centro White me escribió ayer diciendo que esto no era nada usual que pasara en la zona de Washington y que estaban alertados. Él había quedado esta semana, este martes, con el subdirector del Centro White para hacer las fotografías en ese lugar de los manuscritos de Ellen White, para que todos podáis comprobar que realmente esto, sobre las referencias del Espíritu Santo, no eran ningún timo, sino manipuladas, sino que verdaderamente son ciertas. Ya tenemos unas cuantas, pero aún tenía que ir a hacer más. Y ahora que tenía que ir, bueno, se encuentran con esta situación, han tenido que aplazarlo. Estamos a la espera que todo vaya bien y por favor orad por toda esta gente también, de todas estas zonas, que lo está pasando mal por culpa de estas cuestiones, ¿no?
y por tantos lugares donde el pueblo de Dios se ve afectado por las numerosas desgracias que están sucediéndose en este fin del mundo. Y vamos ya, sin más, a pasar a este otro apartado de vudú y santería. Y diréis, bueno, ¿y por qué me pones una foto de Madrid con las dos famosas torres aquí, el obelisco de Calatrava, con el espiral precisamente en su suelo, que ya mostramos en las puertas dimensionales? Porque precisamente vamos a hablar de Madrid. Proliferan los rituales de vudú y santería en los parques de Madrid. Vecinos y barrenderos se topan cada vez más con animales sacrificados. Pasa en El Retiro, la Casa de Campo y Madrid Río. La policía lo vincula a mafias. Los ritos se hacen fundamentalmente para amenazar a las prostitutas senegalesas, nigerianas o brasileñas que creen en estas cosas, ¿no? Bueno, la semana pasada precisamente alguien me escribía desde Madrid hablándome de precisamente el significado que llega a haber aquí de la tremenda fuerza satánica que hay en esta zona, etcétera, etcétera. Una persona que por desgracia ha caído en problemas sobre espiritismo y peor que eso, y me hablaba de la gran carga de satanismo que está extendida por muchas partes de Madrid. Y precisamente fue decirme estas cosas y aparecer esta noticia, ¿no? Con la cual cosa sé que hay personas que incluso dudan de que esta señora, esta chica, esté en sus cabales cuando dice ciertas cosas, pero realmente, precisamente los datos empiezan a reflejar que verdaderamente no hay que dudar mucho de lo que está diciendo, ¿no? El satanismo está creciendo y mucho. Y en Madrid también me comentó que precisamente el Parque del Retiro es un lugar que hay que tener cuidado, porque de eso hay bastante allí. Y sabéis que hay en el Parque del Retiro. De eso hablaremos en el tema de la conferencia famosa que os debo del 666, con el ángel Lucifer en estatua, que ahora no sé si se la han retirado de momento o no, no lo sé, pero la estatua que tiene una significación especial con el 666, de eso hablaremos en su momento, pero que está precisamente allí. En fin, que si estáis en Madrid, id con cuidado, pero no es el único lugar. La zona de Levante, en las zonas de Barcelona, en España, otros lugares también, por supuesto, y esto se está extendiendo también en otros lugares, evidentemente en Francia, también hemos hablado de esto en otras noticias, y siguen apareciendo casos por muchos lugares. Y una vez más, las cartas de Illuminati New World Order nos empezaban a hablar de todas estas cosas que están siendo ya tan comunes y que por desgracia están afectando cada vez a más gente, ¿no? Todo lo satánico, el budismo, etcétera, etcétera. Y ahora, sin más, vamos a pasar también a una pequeña parte sobre antediluvianos. Quisiera hacer una conferencia especial sobre todo esto. Quizás debamos hacer más adelante una recolecta de las partes de las noticias donde hemos ido presentando cosas añadidas sobre el tema de los antediluvianos y recopilarlo en un solo tema, pero aún habrá más si Dios quiere. Y vamos a ver precisamente una noticia que ha salido esta semana, donde en verdad ha salido esta semana, pero es una noticia de hace 10 años. Aquí veis una página del doctor Paul Wayne-Zweig, que es alguien que encontró, junto a su equipo, en la zona de Cuba, cerca de la zona del Triángulo de las Bermudas, una ciudad subterránea. No es la única, parece ser que hay más por los alrededores, pero claro, está totalmente sumergida en el mar. Pero, claro, hay personas que dicen, esto es la antigua Atlántida que está ubicada allí. Pues bien, hay mucho más que eso. Y vamos a ver, os estoy pasando las imágenes para que veáis cuál es esta página. Estáis viendo fotografías y también el escrito, que está aquí prácticamente todo en inglés, pero donde dice que ellos seguirían investigando toda esa zona, donde incluso vais a ver en fotografías cosas que enseguida os van a llevar al tema que presentamos sobre los antediluvianos y a un tema anterior sobre Orión. Aquí veis la ubicación donde está todo esto,
Y mirad lo que ahora va a aparecer también en vuestras pantallas. Bueno, aquí lo tenéis todo en español, vale la pena para las personas que no dominen el inglés. Estas ruinas verdaderamente son impresionantes. Ha habido problemas, parece ser, para que ellos siguiesen buscando. Y bueno, coincide bastante con las zonas donde ya sabéis que desde hace tiempo se hablaba del Triángulo de las Bermudas, que pasaban cosas extrañas, desaparecían aviones, barcos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues mirad lo que ahora vais a ver aquí, que verdaderamente os va a sorprender y mucho. Ya veis, la noticia, ya han sumergido una ciudad de más de 6.000 años. Bueno, esto no es correcto, no llega a los 6.000 años, porque el mundo tiene 6.000 años, faltan muy poquitos para cumplirse. De eso lo haremos en algún momento también. Pero esta expedición, integrada por científicos canadienses y cubanos, halló indicios de un asentamiento humano. Y mirad hasta qué punto todas estas estructuras, que había gente que decían, bueno, esto han sido casualidades, se ha formado porque sí. Bueno, evidentemente al ver las fotografías uno ya dice que esto no se lo cree nadie, que haya pasado porque sí. Pero mirad lo que estáis viendo aquí. Esto es realmente impresionante, porque se habla de que hay unas pirámides, una de ellas es de cristal, 3 veces mayor que la de famosa pirámide que todos habéis visto, pero además hay una esfinge. ¿Os recuerda un cierto lugar de Egipto que ahora es desierto? Pues mirad lo que vais a ver ahora. ¿No os recuerda nada esto? Si esta misma fotografía la cogiésemos nosotros más de una vista vertical hacia nuestra izquierda, mirando la fotografía, ¿no veis 3 pirámides dispuestas, 2 casi siguiendo una línea y la tercera un poco ladeada del eje? Y a su izquierda 3 montículos también. Pues no es nada más ni nada menos que lo mismo, o al menos así lo parece, que Orión en el cielo, del cual la representación de las pirámides que hay en Egipto tan famosas y que nosotros estuvimos mostrando aquí, era una copia de la constelación de Orión, pues también aparece allí. Si esto es casualidad de la naturaleza, pues vaya forma de trabajar que tiene la naturaleza tan asombrosa. Todo esto no hace nada más que demostrar que verdaderamente había una cultura anterior al diluvio realmente impresionante y realmente pagana, que quedó sumergida por las aguas del diluvio. Una prueba más, y aún hay más, por supuesto. Pues bien, todo esto en su momento hablaremos también, si Dios quiere, con más detalle, pero aún hay gente que no quiere creer en un diluvio universal y decir que la Biblia decía tonterías. Aquí veis, en la carta también del juego de Illuminati New World Order, el Triángulo de las Bermudas. Y ahora vamos a ver otro lugar, un vídeo de Josh Rives, ciudad fósil prediluviana en Rockwall, en Texas, una ciudad que se encontró anterior al diluvio también. Vamos a ver este vídeo que, bueno, también es bastante interesante para no perderse detalle. Hola, mi nombre es John Rives, soy un presentador radial independiente, investigador y realizador de películas documentales. Mi show radial internet es Global Reality, Realidad Global, es escuchado en más de 30 países de todo el mundo. En el 2004, mientras leía estaba el libro Gobernar a través del secreto, me encontré con la mención de una antigua y posiblemente hecha por el hombre pared. Me encontré con la... no, es lo mismo. Enterrada bajo aproximadamente 7 depósitos de sedimentación bajo el pueblo de Rockwall, en Texas. Inmediatamente me volví muy interesado en el asunto debido al hecho de que yo he vivido ahí, en la misma zona, al norte de Texas, donde Rockwall está localizado durante toda mi vida. Y a menudo he oído historias de avistamientos y fenómenos extraños en la zona. Hasta encontrar... pues no lo leo. Bueno, encontrar algo allí en Rockwall, en el año 2008, con otra persona.
Información, encontró información, vale. Un arquitecto y amateur arqueológico quien condujo... no ho llegeixo parat, su propia independiente excavación en esa zona a finales de la década de los 90. Pero cuando ese muro fue derribado, bueno, es muy difícil de traducir, mejor, lo siento, porque no se ve nada bien aquí en pantalla. Dejaremos que el vídeo pase y siento por las personas que no lo podáis leer. Si alguien nos lo puede leer, mejor. As I began to compile the best available evidence for the wall's unnatural origins, I set out to determine who could have built it and what other places or artifacts similar to what is found at Rockwall exist in North America and even the world. The answers to these questions may shock you as much as they have me, and we will detail these further in the series. Now, let's take a look at the greatest hits of the Rockwall enigma. The city of Rockwall, Texas is a suburb of Dallas and sits not only on the wall itself, but also on the smallest and second wealthiest county in the state. The wall was first discovered in 1851 by T.U. Wade while digging a well on his property. The wall is 20 miles in diameter. It's over 7 stories tall and goes down about 80 feet to the bedrock. So far, no one has excavated an entire section. In 1925, world-famous archaeologist Count Byron de Prorock was brought to Rockwall to examine the structure. De Prorock stated that he had seen stones like these only in one other place in the world, in Carthage in North Africa, an ancient Phoenician Canaanite city. Analysis of the Rockwall stones, many weighing in excess of 2 tons, has determined the stones are unlike anything else ever found. Comprised of 55% zircon, 17% garnet, as well as tourmaline, rutile, starlite, titanite, and brookite. The wall stones are perfectly buttered, as a stonemason would do, with a substance known as a geopolymer. This geopolymer is created by mixtures of multiple different types of crystals from different locations. It also contains niobium, which we use today in modern metal alloys. This iron wheel has been dated to 7,000 years ago and is smelted from iron, tin, copper, and aluminum, as one of several that were found in the wall. Another strange phenomenon is the high-level magnetic signature of the wall and its piezoelectrical properties. Paleomagnetic surveys of the wall have shown the wall to have a greater magnetic field frequency than that of the entire planet Earth. John Lindsay experienced a bulldozer that shook violently as if it was going to fly away after the engine caused the wall to resonate and ring. 2.5-ton garnet stones containing hieroglyphs similar to those seen in other parts of the wall have been found near Rockwall but have disappeared. There are also several reports from Rockwall newspapers of giant skeletons being found in the area, but these too have disappeared. All of this, and still the official scientific standpoint, is that it is a natural structure, even though they also state that they have never seen another one like it anywhere in the world. I have discovered evidence that proves that the scientific belief is based on flawed data, and we'll talk more about that evidence in the series. Rockwall is but one example of the very past of humanity, and I've discovered much more evidence and located many more sites for this investigation in America and beyond. Josh Reeves as I attempt to uncover the rock wall and much more in the lost secrets of the ancient world.
Bien, doy primero de todo las gracias a la persona que me pasó este vídeo y que además ha tenido la gentileza de subtitularlo. Y quiero destacar también en todo esto que os deis cuenta, ha habido un detalle bastante impresionante, donde se veía un animal con cabeza humana, una vez más, los híbridos, de lo cual hemos venido hablando tantas veces en estas conferencias dedicadas al tema de los antediluvianos, presentando pruebas, ya veis también en los registros, de lugares que no son Egipto precisamente, ¿eh? Y también un detalle interesante, aparte de todas estas cosas que evidentemente se han encontrado tan soterradas en el suelo, el detalle de que había alteraciones en el campo magnético. Esto sucede en zonas claves donde hay cosas parecidas a estas, y os lo digo porque hay algo que debemos tener en cuenta, y lo debemos tener en cuenta también por el tema de puertas dimensionales. Al igual que Stonehenge, etcétera, etcétera, muchas partes que se hicieron de época antediluviana pueden registrar precisamente alteraciones de campos magnéticos o fluidezas de energía, según expresan la gente que se mueve en estos entornos, ya sabéis, más tipo de New Age, etcétera, etcétera, en los cuales todo denota que se mueve por energías. Y a través de esos fluidos, de estas energías que se pueden transmitir de modos muy diversos, las percepciones de la persona pueden llegar a alterarse. Entonces tengamos presente que Satanás conoce muy bien cómo funciona todo esto, y los antediluvianos recibieron esos conocimientos precisamente de estos dioses que venían del espacio, que ya sabéis que no eran otra cosa que los propios demonios, y que también se siguió sucediéndose a través de todo el Antiguo Testamento, con estos pueblos paganos que ya vimos como los textos bíblicos nos denotaban que esta historia se repitió más de una vez. Por tanto, el mundo pagano estaba participando de estas cosas de energías a través de múltiples formas, sortilegios, formas de hacer y de proceder, en las cuales todo se versaba en las energías para afectar a las personas en ciertos modos mentales, sobre todo. Y bien, no quisiera terminar la conferencia sin hacer una referencia a un testimonio. No ha sido el único que hemos recibido esta semana, pero que quiero dar la sorpresa también a todas las personas que están participando, haciendo posible estas conferencias. Va destinada evidentemente a mí, pero evidentemente no solo habla de mí. Este escrito nos dice: mi más sincera enhorabuena por las 100 conferencias divulgadas en tu serie El Gran Engaño. Tu labor es encomiable y digna de ser reconocida por toda la comunidad cristiana. Imagino que el Señor te recompensará cuando venga en su reino, porque gracias a ti y a tu equipo, muchas personas, incluida yo, hemos abierto los ojos a la verdad. Por tanto, creo que podemos estar todos muy contentos, muy satisfechos, viendo cómo el Espíritu Santo está tocando los corazones de muchas personas a través de estas conferencias. Y queremos pedir que por favor oréis por nosotros para que podamos seguir adelante con esta difusión de la palabra de Dios, de este modo tan distinto quizás de como se ha hecho tantas anteriores veces, pero que realmente está pensada para llegar a cuantas más personas mejor de todos los ámbitos distintos. Hoy mismo han habido personas que también han dicho que querían recibir el bautismo. Para nosotros esto es una satisfacción enorme, porque vemos cómo Dios está actuando, y aunque nosotros podamos ser catetos, ser unos don nadies y tener unos medios y unos recursos bastante lamentables, gracias a Dios aún podemos seguir con todo esto, y Dios ojalá nos pueda seguir usando para que esta labor llegue hasta el mismísimo fin en la venida de Jesús. Por tanto, quiero agradeceros a todas las personas que os ponéis cada día en contacto con nosotros, porque vosotros sois los que precisamente sois la inyección que nos ayuda a seguir en todo esto hasta el mismísimo fin. Muchas gracias. Y vamos ya, pues, sin más, a hacer un leve descanso y pasar directamente a la 24 parte ya de las puertas dimensionales.